Ok, a ver, ya estamos ya. Ya estamos ya. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Para que más o menos vean cuál es la diferencia entre las claves. O sea, o sea, ustedes no tienen que pegarse 100% a a las claves del libro. Hay algunos problemas que no los voy a hacer porque ya son demasiado fáciles, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esto en plan de repaso. Esto es parte de la tarea pasada. Los voy a poner con clave porque esto no es participación y quiero que vean que no siempre es bueno pegarse a las claves. No, ok. Ahora, si en alguna parte ustedes creen que exagero, créanme que va a llegar un momento en la que más adelante nos veamos unos problemas lo suficientemente complicados, donde el dibujo práctico, donde este tipo de problemas se vuelve prácticamente problemas de geometría y trigonometría. Y el que también hayas dibujado el diagrama de cuerpo libre te va a ayudar a conseguir la respuesta. Si lo haces como quieres, pues la respuesta no es precisamente lo que vas a conseguir. ¿Ok? Entonces, aquí primero, lo que voy a hacer es bajar la opacidad y voy a dibujar. Voy a hacer unos dibujitos. Voy a hacer unos dibujitos aquí de los cuerpos. Voy a tratar de hacerlos los más precisos posibles. Ya, y aquí. Así. Ok. Primero, espero que recuerden de que en algún momento yo ya había explicado que cuando hay tres fuerzas que se aplican en un solo cuerpo, hay una regla que es que todas esas fuerzas tienen que converger en un solo punto. ¿Ok? En un solo punto. Si no convergen en un solo punto, es que la fuerza está mal. No está en equilibrio. Bueno, o sea, se puede decir que estarían, pero no estarían en equilibrio. Así que vamos a ver cómo serían estos diagramas de cuerpo libre. Obviamente, esto es para practicar diagrama de cuerpo libre y no es para hablar de equilibrio, ¿ya? Es simplemente para practicar diagrama de cuerpo libre. Ya que, por ejemplo, en este caso, tenemos un cubito en la que, tenemos un cubito, o sea, un bloque, ¿no? En forma de rectángulo. Y nosotros sabemos que siempre hay una fuerza que está aplicándose en ella, que es la fuerza gravitatoria, ¿no? Que siempre va a estar ubicado en el centro de gravedad. Esto ahorita mismo ustedes no es tan necesario que sean exactos, ¿no? Pero para más adelante sí será importante que sean más precisos. El peso lo pueden dibujar aplicándose en el centro o desde el centro hacia abajo. Eso no hay ni un problema. Lo que sí importa es que el peso siempre esté apuntando hacia abajo de forma vertical, ¿no? Completamente vertical, para nada inclinada. Luego, vemos de que no está actuando nada más en el cuerpo, salvo un contacto que está viendo con una superficie inclinada, ¿no? Una superficie que nos dice que es lisa, por lo tanto no va a haber fricción. La fricción es algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, al no haber fricción, solamente habrá una reacción normal, ¿no? Que, como sabemos, siempre es perpendicular a la superficie de contacto, ¿no? O sea, acá este debería formar 90 grados. Y esta es la normal. Y ahora, lo mejor
Cuando, o sea, si tú lo dibujas así, obviamente en un inicio no vas a ver que las claves estén ahí, ¿no? Ya que, como ya hemos dicho, la normal tendrá esta dirección, la cual lo podemos asociar con esta. Estas ya no, porque están yendo en sentido contrario. Y el peso, pues, tiene que ir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, en este caso, pues, una clave que se parece, una forma, pero siempre es más bonito tratar de dibujar la normal siendo aplicada en la superficie, porque de esa manera tú sabes a qué fuerza se refiere esa flechita que tú has hecho, ¿no? Ese vector. El peso lo puedes dibujar tranquilamente para abajo, solo de que cuando hay muchas flechas por acá abajo, pues a veces poner una flecha más incomoda, así que a veces se dibuja la fuerza siendo aplicadas en el cuerpo, ¿no? Y no que salen del cuerpo. Y es que para mí, en general, a mí me gusta más cuando son las fuerzas aplicadas en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza de aquí más parece como si fuese que lo estén jalando al bloque, lo cual no es verdad, ¿no? Es más como una fuerza de empuje al bloque, ¿no? Que lo soporta, lo aguanta ahí la superficie. Entonces hay ciertas formas de dibujar una fuerza que nos da un mejor concepto de qué es lo que está haciendo dicha fuerza. En este caso, por ejemplo, la cuerda estaba un poquito más arriba, ¿no? Te lo podemos mover un poquito. Ahí. Así que la cuerda está siendo aplicada de forma tangencial. Entonces, la tensión, bueno, primero siempre se dibuja el peso, ¿no? En este caso sí voy a dibujar el peso por acá abajo, porque por arriba voy a poner otra flecha y no quiero que se corte. El peso de la esfera, o el cilindro que está echado quizás. Aquí nos dice que hay una superficie lisa, se supone que vamos a asumir que en los dos es liso, así que acá tendríamos una normal 1 y acá tendríamos una normal 2 perpendicular a la superficie, o sea, siempre tiene que formar 90 grados, ¿no? Esto tiene que ser un poquito más recto acá, creo. Una normal 2. Y esta tensión, la tensión no está siendo aplicada aquí, no está siendo aplicada aquí y no está yendo en esa dirección, ¿ya? Hay que siempre dibujar las fuerzas como tienen que ser y de dónde están actuando. Entonces, por ejemplo, esa cuerda está que jala de forma tangencial. Entonces, en ese sentido va a estar yendo la tensión. ¿Ok? En ese sentido va a estar yendo la tensión. Entonces, obviamente no vamos a encontrar ni una clave. Nadie puede decir de que esto puede ser clave, porque la forma en cómo la cuerda jala a la esfera no está siendo bien representada aquí. Por lo tanto, aquí no hay clave. Aquí no hay clave, porque esto incluso está queriendo decir de que la fuerza normal y la tensión están yendo en la misma dirección, lo cual no es cierto. ¿Ok? Lo cual no es cierto. Siempre los diagramas de cuerpo libre tienen que representar de forma más real lo que la situación quiere mostrarte. ¿Ya? No se guíen simplemente de algunos dibujitos que estén por ahí. Y si se dan cuenta, yo dibujo, fuerza, la cuerda te está jalando, así que del cuerpo jala. Las normales están siendo una fuerza de reacción al empuje de la esfera, ¿no? Entonces ellos están que lo aguantan. Entonces, las flechas yo las dibujo de tal manera que parezca que uno más o menos se dé cuenta qué es lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? O sea, si yo borro esto, yo digo, mira, aquí hay dos cosas que lo están aguantando a la esfera y hay algo por aquí que lo está jalando, ¿no? Entonces, las fuerzas cuando las dibujen, te tienen que hablar, te tienen que decir más o menos qué está pasando ahí, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo veo esto de acá, pues yo no sé qué está pasando ahí. O sea, aquí que hay algo que lo... O sea, yo pensaría que esto de acá es más de una bolita que tiene una cuerda desde el centro, tal vez, o desde aquí, ¿no? Y este de acá parece, está tan simétrico que parecería algo así, ¿no? Y
No sé, acá debería haber una pared para que esta cuerda pueda agarrarlo. Y esto no se parece en nada. Entonces, debe tener relación con la verdadera figura. En el problema 4, si nos damos cuenta que hay varias fuerzas que están jalando desde las esquinas. Y en las esquinas aquí no hay nada. Entonces no tienen por qué dibujarlo desde las esquinas. ¿Ya? Entonces a veces no puede haber respuesta. Pues claro que sí. Muchas veces no va a haber respuesta. Imagínate que haya un error, nomás un error gramatical ahí en el problema. El problema puede cambiar por completa y te va a dar otra respuesta, lo cual no quiere decir que el problema esté mal. Simplemente que el problema tiene una solución que no hay en las claves. Ahora, por ejemplo, acá en esta, pues como siempre, ¿no? Vemos ahí el centro, dibujamos el peso y hay dos cuerdas que lo jalan. Lo jalan desde estos puntos, no desde las esquinas. Desde estos puntos a lo largo de la cuerda. Estoy viendo ahí en las tareas de que por más que la cuerda la tienen dibujada ahí, me dibujan la flecha así. O sea, ¿y para qué tienes la línea entonces? Si se supone, si se supone que la línea te facilita todavía que puedas dibujar por ahí la fuerza. O sea, la tensión va a lo largo de la cuerda. ¿Ya? A lo largo de la cuerda. Obviamente no serán las mismas tensiones, ya que no sabemos si los ángulos sean iguales. Así que ponemos tensión 1, tensión 2. Y no hay más fuerzas que estén interactuando ahí. En esta de acá, esto es una superficie lisa, por lo tanto no hay fricción. La única reacción que va a haber ahí es reacción normal. Así que si yo dibujo mi peso y ahora quiero dibujar mi reacción normal, la reacción normal, que es la única reacción que va a haber en esta superficie, porque es una superficie lisa, ya que las únicas componentes de la reacción son la fricción y la normal. Aquí no hay fricción porque dice que es liso. Entonces, si no hay fricción, solo hay normal y la normal es perpendicular a la superficie. Esta de aquí es la superficie. Entonces tiene que ser perpendicular, completamente horizontal. Y la tensión, agarra desde este punto hasta acá. Incluso acá se puede corregir un poquito el tema porque se supone que hay una regla que nos dice que cuando hay tres fuerzas actuando en un solo cuerpo, las tres fuerzas deben estar apuntando al mismo punto. Y si nos damos cuenta, esta fuerza del peso es completamente vertical, esta fuerza de la normal es completamente horizontal, por lo tanto esta fuerza de la tensión debería pasar por aquí, entonces la cuerda está mal dibujada, ¿no? La cuerda está mal dibujada. Si yo lo quiero corregir, pues o sea, tal vez debería dibujar el peso un poquito más a la izquierda, que ya se vería un poco feo, pero voy a tratar de dibujar la tensión un poco de esta manera para que no se note que está un poco desviada. Dibujaría la normal por aquí, que es una tangente. Quiere decir que pasa por el centro, ¿no? Y del centro sale el peso hacia abajo. Y se supone que esta línea de acción, o sea, que las tres fuerzas, la línea de acción de las tres fuerzas deben pasar por el mismo punto. ¿Ok? Y obviamente que aquí no hay clave, y incluso si se diesen cuenta, estas claves de acá son las mismas claves del problema anterior, ¿no? Entonces, peor todavía, no pueden ponerse a marcar algo así. O sea, no hay razón para que esta fuerza de aquí, no hay razón para que esta fuerza de aquí esté inclinada, es completamente horizontal, ya que el mismo problema nos dice que es una superficie lisa. Así que, por favorcito, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Ahora sí vamos a entrar a la segunda parte. La segunda parte del tema de estática. La segunda parte del tema de estática.
Principalmente ya tiene que ver más con el cálculo. Y hay un solo detalle que no hemos tocado ahí, y es que cuando se usan poleas, hay un detalle importante, ¿ya? En lo que es estática para colegio, y casi siempre es así, las poleas y las cuerdas se consideran que no tienen peso. Y si alguien dice, pero profesor, usted dijo que todo tiene peso. Pues sí, está bien, todo tiene peso. Pero, así como sabemos que en la realidad vivimos rodeados de aire, cuando estudiamos movimiento vertical de caída libre, consideramos que no hay aire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque considerar el aire significaría meternos en unos cálculos que ya son un poquito más elaborados. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las suposiciones en este tema de estática? Pues que las poleas, que son unos rodajitos, ¿el aire tiene peso? Pues obviamente que tiene peso. Obviamente que tiene peso. El aire te mantiene comprimido, pero un poquito nomás. Ahora, lo de las poleas. Lo de las poleas, lo importante que debemos entender es que cuando... A ver, a ver. Vamos a ponernos acá. Pin, pin. Ya. Si tenemos una polea fija, por ejemplo. Si tenemos una polea fija. Ay, qué feo. Y fío. Si tenemos una polea fija. Si nosotros tenemos una cuerda que está rodeando la polea. Y aquí cuenta con un bloquecito. Si nosotros empezamos a jalar la cuerda para mantener todo el sistema en equilibrio, si este bloque tiene un peso, por ejemplo, de 40 newton, la tensión de la cuerda que lo debe estar aguantando también debería ser de 40 newton, ¿no? Para que se mantenga en equilibrio. 40, 40. 40 hacia arriba, 40 hacia abajo. Ahora, ¿con qué fuerza nosotros deberíamos estar jalando? Pues esta tensión que aguanta la cuerda, si las cuerdas son de peso despreciable, como normalmente vamos a estar considerando, ¿no? Cuerdas que su peso es demasiado pequeño como para considerarse, entonces también vamos a asumir de que la fuerza se transmite de la misma manera a lo largo de toda la cuerda. En teoría hay unos pequeños cambios, pero por lo general es así, ya que las cuerdas son despreciables en comparación con las cosas que normalmente cargan. Entonces, esta cuerda, si está aguantando 40 newtons por aquí, entonces por aquí también estará aguantando 40 newtons. Por lo tanto, la fuerza que nosotros tenemos que aguantar son los mismos 40 newtons que aguanta la cuerda y tendríamos que jalar con esa misma fuerza, ¿ya? Eso significa que las tensiones siempre se van a repetir a lo largo de la cuerda. Por ejemplo, si hiciéramos diagrama de cuerpo libre para la polea, serían las dos tensiones que lo jalan por acá y las dos tensiones serían igualitas, ¿ya? Obviamente acá habría una fuerza de la cosa esa que la sujeta para que haya una fuerza intentando, bueno, acá la reacción sería algo así, ¿no? Sería algo así. Porque como es un apoyo fijo, estas fuerzas que están un poco inclinadas, ¿no? Va a hacer de que la reacción aquí también sea inclinada. Pero el diagrama de cuerpo libre aquí no es todo esto, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre es enfocándonos en un cuerpo. Para el bloque, su diagrama de cuerpo libre es este, así nada más. De ahí para la polea, todo esto de acá no le importa a la polea. A la polea le importa solamente las fuerzas que actúan en ella. La tensión y la fuerza de reacción.
Pero hay que recordar aquí, lo importante aquí es que las tensiones en una misma cuerda siempre son la misma. Otro detalle importante es que si nosotros tenemos una cuerda fija en un techo, ¿no? La cuerda está rodeando la polea y de la polea cuelga otra cuerda de la cual tenemos un bloquecito que para este ejemplo vamos a decir que pesa 80 newton. Tal vez, como una balanza, no. Esta utilidad de la polea es para disminuir fuerza. Por ejemplo, imaginemos que Saúl, ¿no? No puede cargar un bloque de 80 newton de peso. Tal vez él puede generar una fuerza máxima de 50, ¿no? No llega a 80. Entonces, y necesita levantar este bloque. Entonces, directamente él no puede jalar la cuerda porque esta cuerda de aquí está soportando una tensión de 80 newton con la que Samuel tal vez no puede aguantar. Pero cuando vemos el tema de la polea, sabemos que la polea está también aguantando esa tensión de 80 newton, pero para el sentido contrario, ¿no? Para el sentido contrario. Y si nosotros sujetamos una cuerda al techo y empezamos a jalar al otro, hay que recordar que estamos generando una doble tensión que es igualita en los dos casos, ¿no? La cuerda va a estar jalando en los dos casos. Cuando la cuerda está estirada, la cuerda jala. Entonces, aquí, por ejemplo, estará Samuel intentando jalar. ¿Y cuánta fuerza va a necesitar? Pues vamos a ver, ¿no? Si acá hay 80 newton y sabemos que las tensiones son iguales en las dos, pues se va a dividir entre dos, ¿no? Sería 40 newton en cada lado. Por lo tanto, si Samuel solamente podía aguantar, puede soportar una fuerza de 50, tal vez directamente no puede cargar un bloque de 80 newton, pero si utiliza una polea, la fuerza con la que necesite jalar, se va a reducir, ¿no? Se va a reducir a la mitad. Esa sería una manera de reducir las fuerzas, ¿no? Algo que se asemeja, ¿no? a la mecánica de una palanca. Claro que en la palanca la disminución de fuerza no se debe a que la fuerza se vaya dividiendo, sino es por un tema de torque, que eso es un tema más adelante. De más adelante. ¿Ok? Entonces, esas son las utilidades de las cuerdas y de las poleas, ¿no? En combinación con las poleas. Así que vamos a ver, o sea que con la boleo o polea disminuye la fuerza, como dependiendo de cómo la uses, pues, ¿no? Dependiendo de cómo la uses, puedes disminuir la fuerza. Porque obviamente si agarras una polea para poner 2 pesos a cada lado y tú vas a jalar de aquí, pues obviamente te va a suponer una gran fuerza, ¿no? Una gran fuerza con la que vas a tener que jalar. Y lo he borrado al toque ya que estaba apareciendo otra cosa. Pero bueno, ahora sí vamos a platicar con lo demás. Vamos a ver estos ejercicios de aquí. Aquí, en este problemilla, vemos que tenemos este cuerpito que lo voy a dibujar como un bloque, ¿ya? Lo voy a dibujar como un bloque donde siempre va a haber una fuerza vertical hacia abajo que va a ser el peso, que esto se calcula, ¿cómo se calcula el peso? La semana pasada ya lo vimos, que era mg, ¿no? Masa por gravedad, donde la masa, en este caso son 2 kilogramos, por la gravedad, que son 10 metros por segundo cuadrado, lo cual nos da 20 newton. Además, tenemos otra fuerza, una fuerza externa, F, que nos dice que vale 10 newton. Y obviamente va a haber una fuerza normal, ¿no? Una fuerza normal. Y nos dice,
calcula el módulo de la reacción del piso, ¿no? O sea, nos están pidiendo la normal, básicamente, ¿no? Entonces, condición de equilibrio, ¿no? Condición de equilibrio. Como son puras fuerzas verticales, pues la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Así que las fuerzas que van hacia arriba menos las fuerzas que van hacia abajo, tiene que valer 0. Las fuerzas que van hacia arriba, normal. Menos las fuerzas que van hacia abajo, peso, y la fuerza F. Eso tiene que salir 0. La normal, pues la dejo ahí. El peso lo paso a sumar, pero lo paso con su valor, que son 20 newton. Y la fuerza, que es 10 newton, que estaba en negativo, lo paso al otro lado como positivo. Por lo tanto, la normal tendrá un valor de 30 newtons. ¿Ok? Este sería el módulo de la reacción, ya que solamente tiene una componente, que es la componente normal. Ahora sí, vamos a ver el problema número 2. Vamos a ver. En este problemita tenemos un bloquecito que tiene su fuerza, su peso, que siempre es igual a mg igual a 5 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado igual a 50 newton, ¿no? Un peso de 50 newton. Tiene una fuerza externa que apunta hacia arriba de 20 newton. Y va a tener una fuerza normal ya que está en contacto con el suelo, que no sabemos cuánto, ¿no? Justo nos piden el módulo de la reacción del piso. Entonces, condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Fuerzas hacia arriba, normal, más fuerza externa F. Fuerzas hacia abajo, el peso, ¿no? Menos el peso es igual a 0. La normal, pues es normal. La fuerza F es 20 newton. Menos el peso, que es 50 newton. Voy a 0. Entonces, 20 menos 50 es menos 30. Y cuando pasa al otro lado, quedaría 30 newtons. ¿Ok? 30 newtons. Eso significa que hay menos, como que ha disminuido el peso, ¿no? Aparente. Vamos a ver el problema 3. 2 puntitos también. O 3 puntitos. 2 puntitos. Venga, vamos a ver. Ahora sí. Venga. Acá tenemos dos cuerpitos, ¿no? Primero tenemos este bloquecito que tiene una fuerza para abajo, que es su peso, que es igual a masa por gravedad, ¿no? 4 por 10, 40 newton. Y tiene una tensión. Tiene una tensión. Tensión 1. Y como está en equilibrio, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. Por lo tanto, de frente voy a decir que la tensión 1 pues vale 40 newton. ¿Ok? Y ahora hago un DCL para mi polea. Y si alguien dice, pero profesor, ¿por qué hace dos DCL? Pues porque los DCL se hace por cuerpo. No se hace cuando te da la gana. Se hace por cuerpo. Entonces, la polea está siendo jalada por una tensión hacia abajo, que es la misma tensión 1 de la cuerda esta de acá, ¿no? Es la misma tensión 1. Pero además, la cuerda de arriba le genera dos tensiones más. Una tensión 2 por aquí, y por aquí también tensión 2 porque es la misma cuerda, ¿no? Es la misma cuerda que esta, por lo tanto tiene la misma tensión. Y pues, condición de equilibrio,
¿no? Condición del equilibrio, que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Así que fuerzas para arriba, tensión 2 más tensión 2, menos fuerzas hacia abajo, tiene que salir 0. ¿La tensión 2 cuánto vale? Pues no sé, es lo que queremos saber. Menos la tensión 1, que eso ya el problema nos ha dicho, que vale 40 newton, ¿no? 40 newton. Este es igual a 0. 2 veces la tensión 2 es igual a 40 y la tensión 2 por lo tanto será igual a 20 newtons. Ok, 20 newtons. Ahora que ya sabemos mejor cómo trabajar con poleas, vamos a ver el problema 4. ¿Cuándo sale el problema 4? Ya, acá tenemos 4 fuerzas, aunque no se vea, que no se vea bien. Esto que nos indica que es una tensión es de esta cuerda que se supone que está rodeando a la polea. Por lo tanto, la tensión se repetirá en el otro lado. Entonces, condición de equilibrio, suma de fuerzas igual a 0. Cuando nos dicen que es una polea ideal, quiere decir que tiene peso despreciable. ¿Ya? O sea que no se considera su peso. Ahora, suma de fuerzas, sumas hacia arriba, pues tenemos T más 12 más T y menos fuerzas hacia abajo, 20. Es igual a 0. T más T es 2T, 12 menos 20 es menos 8. El 8 pasa a la derecha como positivo, el 2 pasa a la derecha a dividir y 8 entre 2 es 4 newtons. ¿Ok? 4 newtons. Entonces, vamos a poner más ejercicios por aquí. Las 5, ¿ya? Vayan poniendo su respuesta todavía de la 8 y 9. Ya de la 5 ya no quiero respuestas. Y de la 8 creo que tampoco voy a querer ya porque ya mucho me han puesto. Así que de la 9 nada más. Voy a hacer las 5 y 8. A ver, aquí en las 5 tenemos este bloquecito. Y tenemos estas fuercitas. ¿No? Tenemos un peso de 20 newton. ¿No? Porque 2 kilogramos, 2 por 10 es 20. Tenemos una tensión para arriba. Tenemos una fuerza externa de 50 newton a la derecha. Y tenemos una fuerza externa a la izquierda, F. ¿No? Ahora, condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0 y sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Cuando me refiero a X y Y, me refiero a eje X y eje Y, ¿no? Vertical. Si vemos la parte horizontal, hay 50 a la derecha menos F a la izquierda y eso tiene que salir 0. Por lo tanto, F sale 50 newton. Y en la parte vertical tenemos tensión hacia arriba menos 20 newton hacia abajo, que tiene que salir 0, y por lo tanto la tensión nos sale 20 newton. Por lo tanto, F más T, que es lo que nos pide el problema, sería igual a 50 newton más 20 newton, 70 newton. ¿Ok? Y en el problema 8 es sencillito, porque si nosotros nos damos cuenta, ya hemos visto que cuando tenemos esta figura de acá, este peso, ¿no? Que el peso de este bloque es 40 newton, se va a trasladar a la tensión. Esta tensión significa que va a ser de 40 newton y vamos a tener dos tensiones iguales que la jalan hacia arriba, que serían 20-20. Entonces, si esta tensión es 20 newton, significa que esta polea está siendo jalada para abajo con 20 newton. Eso quiere decir de que habrá dos tensiones hacia arriba que aguanten esos 20 newton, que serían 10-10, ¿no? 10-10.
Y eso significa que esta polea está haciendo jalada con 10 newton hacia abajo y tiene dos tensiones hacia arriba que la aguantan. Entonces sería 5, 5. Finalmente, estos 5 newton es la tensión que aguanta esta cuerda. Por lo tanto, la fuerza es de 5 newton. ¿Se imaginan con una fuerza de 5 newton levantar un peso de 40? Que en la tarea no se ven los kilogramos y ahorita voy a dejar indicado, no se preocupen. Vamos a ver la 9 nomás. Si no hay respuestas, la voy a hacer de otras maneras. Pero hay una propiedad que es la propiedad que hace que se pueda hacer rápidamente este problema. Y es que si yo hago, ¿no? O sea, esta propiedad dice que si yo hago un diagrama de cuerpo libre a un cuerpito, ¿no? En este caso va a haber peso de 40 newtons, una fuerza F y una tensión T, ¿no? Una tensión T. Hay tres fuerzas. Siempre que haya tres fuerzas, las tres fuerzas, aparte de que deben coincidir en un mismo punto, ya fue ya. A ver, la que respondió más o menos temprano fue Pierina. Toma. El único premio que te voy a dar, Pierina, ya que respondió tarde, es quitarte el 0,5 de la semana pasada por no haber respondido. Ya. Entonces, la propiedad dice que todas las tres fuerzas que se apliquen a un cuerpo van a formar un triángulo. ¿Ya? No necesariamente un triángulo rectangular, pero un triángulo. Entonces, si yo dibujo mi fuerza F de la misma manera, lo voy a trasladar aquí. A ver, lo voy a poner acá. Así. Dibujo mi fuerza F. Dibujo mis 40 newton. Mejor lo voy a dibujar casi. Con mi peso, 40 newton. Ante mi peso. Luego, mi fuerza F. Y luego, mi tensión. Deben formar un triángulo cíclico. Nosotros sabemos, hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que cuando unos vectores forman un ciclo, se eliminan, ¿ya? Eso es de análisis vectorial. Entonces, estos tres vectores, al ser cíclicos, se van a eliminar y van a conservar los ángulos que tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos, ¿no? Son horizontal y vertical, así que tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? El peso con la fuerza F. La vertical con la tensión forman 37 grados. Entonces, este es 37 grados. Y yo supongo que ya habrán visto en trigonometría o geometría los triángulos notables, en la que el triángulo notable de 37 grados tiene 3K en el lado opuesto, ¿no? Un lado proporcional a 3, un lado proporcional a 4 en el cateto adyacente, y la hipotenusa es un lado de proporción 5. Entonces, si aquí hacemos la comparación, 40 newtons, 4K, el K valdría 10 newtons. Por lo tanto, la tensión, que es 5K, es igual a 50 newtonsazos. ¿Ok? Entonces, muy bien, Samuel. Te ganaste tu punto extra adicional todavía. Bueno, chicos, yo les recomiendo bastante de que practiquen mucho porque la siguiente semana es examen. ¿Ya? Así que, por favor,